Adelante, señora Lorena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis amigos y radioescuchas de Busco en Ti? Es un placer estar hoy de nuevo con ustedes y mi nombre es Lorena Ávila y les saludo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, en México. A todos nuestros amigos de Colombia y todos los lugares que nos ven y nos escucharán en el transcurso del tiempo, pues les hablo en este tiempo para darles una palabra de Dios y que sea de edificación para sus vidas, como para mí también. Y bueno, pues vamos a poner este tema en las manos de Dios. Señor, te damos gracias esta tarde, este día, Señor, por el privilegio que tenemos de ser usados, Señor, para compartir las buenas nuevas de salvación y llevar consuelo, aliento, esperanza a todos aquellos, Señor, que están en un momento de tribulación, de momentos difíciles, pero que tengan la certeza que eres un Dios vivo, que nos ama y que siempre estás dispuesto para todo aquel que te busca. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos has permitido ser un instrumento de honra en tus manos. Hoy te damos gracias por todas esas personas que nos escucharán y bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a iniciar el tema. Antes de iniciar el tema, quiero recordarles que ya estamos próximos al congreso que vamos a tener en la Ciudad de México, de Tu Identidad Cuenta, y pues estamos bien felices ya este sábado 30 de septiembre y 1 de octubre en la Ciudad de México. Ahí nos veremos y es una alegría, es una expectativa de lo que va a hacer Dios en todos nosotros, en todas aquellas personas que acudirán, así que no te lo puedes perder. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Esta sección se llama Volviendo al diseño de Dios y hoy quiero decirles que el tema que hoy Dios me dio es, ¿tu confesión muestra la gracia de Dios? Es una pregunta. ¿Tu confesión muestra la gracia de Dios? Y quiero decirles que tu confesión muestra si está la gracia de Dios en tu corazón. Y sabemos que la gracia de Dios es un regalo no merecido y ese regalo muchas veces lo tenemos y no lo abrimos o no sabemos qué hay adentro. ¿Sí? Y ese regalo no merecido viene muchos regalos, envuelto muchos otros más regalos dentro de esa gracia, ¿no? Y yo quiero sentar esto que vamos a hablar, este tema de tu confesión muestra la gracia de Dios, lo quiero sentar en Santiago 3, capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Y esto lo está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Y le está hablando a la iglesia. No le está hablando a gente incrédula, le está hablando a la iglesia. Y esto es lo que hoy vamos a hablar. Estamos hablando a gente que de una manera u otra ya está en Cristo, que a lo mejor hay muchos que ya tienen tiempo en el Señor y que conocen esta palabra y que llevan un nivel de madurez, pero hay muchos que no. O hay muchos que cosas conocen en el entendimiento, en el pensamiento, pero no ha tenido una revelación, o sea, no ha cobrado vida en su corazón. Sí, nada más es como un conocimiento. Entonces, vamos a creerle a Dios esta tarde, tú y yo, que esa palabra que vamos a hablar hoy va a caer en buena tierra para dar un fruto bueno, abundante y agradable a los ojos de Dios. Y bueno, vamos a seguir adelante. Dice, siempre se puede saber si una persona cree correctamente por lo que dice, ¿sí? Siempre se puede saber si una persona cree correctamente por lo que dice. Si su confesión está mal, su creencia está mal. Si su creencia está mal, piensa mal. Y si piensa mal, quiere decir que su mente no ha sido renovada por la palabra de Dios. Entonces tú y yo tal vez tenemos esa revelación, ese conocimiento de poder saber de acuerdo a cómo está el corazón, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros podemos saber si en el corazón ya está la gracia de Dios. Porque aquí estamos hablando en el tema que tu confesión muestra si está la gracia de Dios en ti. Y la gracia es ese regalo de Dios que tú vas desenvolviendo en el día a día y te va enseñando cosas distintas. No quiere que es de uno todo esto. Viene en un proceso de revelación en distintas áreas de tu vida de acuerdo a lo que tú estás viviendo en tu entorno, de dónde vienes y todo lo que Dios te dispuso para un propósito, ¿no? Y yo quiero seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra cuando alguien habla mal, cuando alguien confiesa mal, cuando alguien cree mal, cuando está pensando mal? Todo eso te está dando un indicador. No ha sido renovada su mente.
Y mucho pueblo de Dios podemos creer en Dios y tener el regalo de la salvación y no abrir ese regalo y no estamos accesando a todo lo que nos fue dado en la salvación. ¿Y qué es lo que pasa? Que no ha sido renovada su mente, sigue todavía en cautiverio. Es como te sacan de Egipto, pero Egipto no sale de ti. Fue como en el pueblo de Israel, ¿no? Que lo sacaron de esclavitud de Egipto, pero Egipto permaneció en la mente del pueblo de Dios. Entonces, voy a continuar. Cuando se usa la palabra confesión, instintivamente pensamos en el pecado y la falta, ¿no? Y este tipo de confesiones es por estar en desobediencia. O sea, cuando tú dices la confesión, o sea, confiesa, estamos como indicando, en nuestra mente pensamos, tiene que confesar sus pecados, sus maldades, todo eso. Y sí lo hablamos en el tema anterior de la semana pasada, y es una continuidad de esto con un nombre distinto, porque vamos a ahora abarcar otra área. Entonces, sí hablamos de esto, que la confesión de pecados cuando estamos mal ante Dios, cuando no hemos creído, y todo esto lo vimos y lo hablamos el miércoles pasado, vimos las 3 clases de confesiones y todo a lo que accesamos espiritualmente por el sacrificio de Jesucristo y que hoy tenemos en Jesús. ¿Y qué tenemos en Jesús? Un mejor pacto, ¿verdad? Pagando en la cruz por nosotros todo para que las bendiciones de Abraham nos alcanzaran, y todo eso vimos la semana pasada. Las bendiciones de Abraham, ¿verdad? Vemos que ahora cuando Jesús pagó el precio por nosotros, accesamos a ese mejor pacto. Y no nada más eso, nos hizo un solo pueblo en el pueblo judío, nos hizo un pueblo a nosotros también, los gentiles que somos nosotros, y el pueblo judío nos hizo uno solo en la cruz. Y en la bendición del Cordero de Dios nos quitó el pecado del mundo, todo ese pecado, ¿verdad? ¿Y qué vino a hacer la gracia? La gracia vino a darnos una restitución, ¿no? Lo que se había perdido en Adán y todo aquello que nos hizo pecadores, vino Jesús a borrar, a quitar todo aquello que habíamos adquirido por Adán. ¿Y qué hizo? No, devolviéndonos la identidad de hijos de Dios, ¿verdad? Y el pacto de la gracia es para restituirnos lo que se había quitado, lo que se había perdido. Entonces, tenemos que estar bien conscientes. Yo quiero abordar mucho esto porque es muy importante lo que yo quiero decirles hoy. Yo sé que todo lo que vivimos en este mundo natural, de tus emociones, de tus sentimientos, los problemas, las circunstancias, yo te voy a decir algo. Lo que tú vives te está repitiendo, es muy repetitivo, y que lo oyes tanto porque muchos hemos sido violados, nos han decepcionado, nos han rechazado, nos han destruido el corazón. O sea, ¿por qué? Porque esa es una agenda diabólica, pero nosotros tenemos que estar firmes en lo que estamos hablando, si estamos confesando, ¿verdad? La gracia de Dios en nuestras vidas, porque eso vamos a recibir. Si estamos hablando continuamente todo lo que tenemos, ahí nos estamos estancando. Tenemos que estar conscientes cuál era la maldición, ¿verdad? O el castigo por haber quebrantado la ley de Dios, y era triple, que se encuentra en era una maldición triple, ¿sí? Porque se encuentra en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Y qué era esa maldición de la que nos libró Jesús, que alcanzaba a todo el pueblo de Israel y que no podían ser salvos a menos que vivieran la ley? Porque Jesús pagó la ley por nosotros también en la cruz, para nosotros alcanzar la bendición de Abraham. Y esa triple maldición que era la ley, que nosotros no vivimos en la ley, pero que se tenía que pagar eso también, era la pobreza, ¿sí? Y la pobreza de toda área, pobreza mental, pobreza física, pobreza, ¿cómo se llama? De finanzas, ¿no? No nomás la pobreza de finanzas, sino todo tipo de pobreza. La dolencia también, que era la dolencia del cuerpo, la enfermedad, la dolencia del alma, ¿no? Entonces, también pagó la tercera maldición, pagó la muerte espiritual, porque no teníamos una vida espiritual. Y más que eso, no había, estábamos muertos, o sea que íbamos a morir irremediablemente. ¿Qué quiere decir? Íbamos a ir al fuego eterno junto con los demonios, ¿sí? Entonces, de eso nos libró, de la pobreza, de la dolencia y de la muerte espiritual. Y por consiguiente de la muerte segunda nos libró. Y que Jesús pagó por nosotros ahí en la cruz. Y eso se lo encontramos en Gálatas 3:13. Hoy vamos a hablar de la confesión positiva. Eso es lo que vamos a hablar hoy.
de la confesión positiva, porque no vamos a hablar ahora de la confesión de todo lo que nos redimió y que adquirimos al confesar a Cristo y de lo que nos heredaron. Ahora vamos a hablar de aquellos regalos que vamos a abrirlos. Vamos a abrirlos y vamos a decir, esto soy dueña yo de esto, ¿sí? Esto fue adquirido para mí a través de la sangre de Cristo. Entonces Dios nos ha redimido de la maldición de la pobreza, nos ha redimido de la maldición de la dolencia, nos ha redimido de la maldición de la muerte espiritual. Eso ya lo dejamos claro. Y ahora vamos a hablar de la confesión positiva, que desata tu fe. Es una herencia divina que vive en ti, ¿sí? Vive en ti y desarrollas al creer y hablar conforme a la palabra de Dios. A eso se refiere la confesión, que hables. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Qué te está diciendo? La bendición es de Dios, que nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Todo lo que existe en esta tierra primero tiene que ser espiritual. Entonces, por lo tanto, lo que tú estás viviendo ahorita, ¿sí? De abandono, de violación, de pobreza, de enfermedad, primero tuvo que ocurrir en lo espiritual. Primero hubo algo espiritual para llegar a ser aquí en la tierra. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de esto. ¿Sí? Todo lo que estamos viviendo en la tierra, si no se trata de raíz en lo espiritual, va a seguirse reproduciendo aquí en la tierra. Nosotros no tenemos la lucha aquí con lo que estamos viendo, la tenemos en el ámbito espiritual, con huestes de maldad, ¿sí? Pero aquí nos está diciendo, nos dio toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir? Toda la bendición está en Cristo en los lugares celestiales. Y lo que tú estés hablando, eso estás atrayendo en el ámbito natural. Quiero decirte que tú y yo les invito y les exhorto que lean las epístolas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento están las epístolas de Pablo. Yo les invito que los lean, los escudriñes, que pongas mucha atención, porque ahí va a ver y vas a encontrar palabras como en, el, con, por. Son palabras que dices en Cristo, por nuestro Señor Jesucristo. O sea, te está hablando, porque siempre que encuentres esto, vas a encontrar una forma de apropiarte y poner tu nombre, ¿sí? Autoconfesando esa palabra que está enseguida de ese en, el, con, por. Pon mucha atención en esto, porque ahí es donde entras en ti. En ti está Cristo. En ti está Dios, por ti pelea, o sea, todas estas cosas, y tú tienes que estar poniendo tu nombre, afirmándote en esto, en tus diferentes situaciones que estés viviendo. ¿Qué te estoy diciendo? Lo que ya dijo Dios de ti, eres en Él, ¿sí? Y creyéndolo, tu alma lo verá real en tu vivir. Tú tienes que afirmarte en esto que estamos hablando. Adán cometió alta traición y entregó todo a Satanás y se hizo el Dios de este mundo, pero Jesús, el segundo Adán, vino para redimirnos de la mano de Satanás. Y eso está en Romanos 5:17. Por Jesucristo tenemos dominio. Por Jesucristo, yo, Lorena, tengo dominio sobre mi vida. ¿Sí? Recibimos la abundancia de la gracia, del don de su justicia. Quiere decir que hemos de dominar, no de ser dominados por las circunstancias. Entonces a mí no me va a dominar la circunstancia, porque mora en mí el poder de Dios. Mora en mí, ¿sí? El amor. Y el amor dice que cubre multitud de pecados, de cosas inmundas. Pero más que nada dice que me da el dominio propio. Yo lo tengo, el dominio propio. ¿Para qué? Para cualquier circunstancia, eso no me atribule, no me destruya, sino sepa a esperar en Dios que me dé la salida para esa circunstancia, porque la gracia y el favor está conmigo. Entonces, si está la gracia y el favor conmigo, eso no me va a destruir. Dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Todo lo que estés viviendo son armas, ¿verdad? Que el enemigo quiere para destruir, pero tú vas a decidir si te destruye o no, porque dice que no te destruirá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué quiere decir? Sí te va a atacar, pero no va a prosperar contra ti si tú permaneces fiel a Dios en lo que Él te dice que está haciendo.
Tú y yo debemos dominar las circunstancias, la escasez, la enfermedad, las dolencias. Debemos y tenemos siempre que recordarnos que reinamos en esta tierra. Tú y yo reinamos en esta tierra como coherederos en Cristo Jesús, en el cual tenemos nuestra redención y restitución. Nos está restituyendo todo lo que se nos fue robado en el primer Adán, ¿sí? Estamos adquiriendo, posesionándonos de nuevo en las bendiciones, en estar benditos, porque Jesús se hizo maldito para que tú y yo fuéramos bendecidos, ¿sí? Y anteriormente fueron robadas esas bendiciones. ¿Por qué? Por el engaño. Jesús vino para hacernos conocer al Padre, su amor, y eso está en Mateo 7:11. Dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuántos padres quieren que sus hijos vivan enfermos, afligidos o faltándoles lo necesario? Yo sé que ninguno de nosotros quiere eso. Dios nos ha hecho la provisión por Cristo Jesús. ¿Qué te estoy diciendo? Dios nos ama tanto que no quiere que vivamos como vivíamos en cautiverio, que aprendamos a abrir los regalos de la gracia, que la gracia esté en nuestro corazón y que esa gracia, esos regalos que nos está dando al conocer a Dios y todo lo que somos en Él y por Él, va a hacer que todo esto que estamos viendo lo desechemos y no le demos paso, ¿sí? En Marcos 11:23 dice Jesús dijo: cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, será hecho. Y yo quiero decirte algo bien importante. Conocer los regalos de Dios, conocer quiénes somos en Él, conocer a Dios y lo que tenemos al estar en Él, Él nos va santificando, perfeccionando, más bien es la palabra, perfeccionando para hacer aquellas cosas que nos llamó a hacer. ¿Y qué va a pasar? Aún cuando tus sentidos estén viendo lo contrario, tú tienes que estar declarando la palabra, porque dice que si le dijeres a ese monte, ¿cuál es tu monte en este momento? ¿Cuál es tu monte? Porque el enemigo quiere hacer las mismas cosas con toda la iglesia, con todos los hermanos, con todo el mundo. Pero tú y yo ya no somos del mundo. Nos debe de regir la palabra. ¿Quiénes somos en Él? Ir a la raíz. Podemos estar hablando de emociones, de sentimientos, de la parte almática, pero tenemos que ir a lo espiritual, porque todo se está ejecutando, se está formando desde lo espiritual. Y nosotros tenemos que ir a arrebatar valientemente en el ámbito celestial lo que ya se nos fue dando, ¿sí? En Marcos 16:15-20 dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. Yo quiero parar aquí. El Señor, cuando te da la gracia, va a empezar una preparación en ti y en mí, y está preparándonos, nos está dando entendimiento, nos está dando sabiduría, y sabiduría es enfrentar el día a día aquí en esta tierra, con las armas espirituales, ¿sí? Está tratando también con nosotros para que fructifiquemos esto que nos dio el Espíritu, porque el Espíritu nos dio dones que provienen de Dios, pero también el Espíritu puso en nosotros fruto de su Espíritu, que eso lo tenemos que desarrollar obedeciendo la palabra y renunciando a la parte carnal, porque la parte carnal quiere guiarte en que tú hagas como tú quieres, ¿sí? Y nosotros ya no tenemos una autonomía, nosotros fuimos comprados por un precio y ya no somos pertenecientes al mundo, y el mundo gobierna muchas veces nuestra parte almática. ¿Qué dice aquí? Cuando tú estás creyendo, ¿sí?, en la gracia de Dios, va a llevarte a ti a un crecimiento, a un creerte quién eres. Y ese creer te va a llevar a que las señales te sigan, porque tú vas a hablar lo que la palabra dice y por lo tanto señales se van a manifestar en lo que hablas. Y dice aquí: en mi nombre echarán fuera demonios. Muchos hablan del temor a los demonios y no tenemos, esos ya fueron vencidos y no nos mandó a andar, Señor, liberando a todo mundo, pero Dios va a poner eso también en nuestro caminar. Y dice aquí: hablarán nuevas lenguas, ¿sí? También ese es un don del Espíritu que te lo da por fe, ¿sí?
El don de lenguas es hablar con Dios, es donde viene, te edificas a ti mismo, ¿no? Llega un crecimiento, un entendimiento mayor de las cosas de Dios. Y dice aquí, tomarán en las manos serpientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar en nuestras manos gente malvada, gente eso, pero ellos no nos van a dañar a nosotros. Muchas veces serpientes representa todo el maligno, todo lo malo del mundo, mas eso no nos va a dañar. Muchas veces estamos conviviendo con gente malvada, ¿verdad? Que representa al diablo, pero eso no nos pueden dañar. Y si vivieran cosa mortífera, no les hará daño. No te importa si te vacunaste o que si no te vacunaste, tú sabes que nada te puede ir contra ti, ¿sí? Dios está dentro de ti. Entonces, si tú tienes temor, atraes lo que es del mal. Pero si tú no tienes temor y confías en la palabra de Dios, todo queda deshecho, no te hará daño. Y luego dice el otro punto, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué te está diciendo? Tienes que creer qué poder está en ti, ¿sí? Tú tienes que hablar conforme a la palabra, porque Dios está listo para actuar en misericordia por aquellos que están enfermos, porque la enfermedad es parte de la maldición. La enfermedad no es parte de lo que Jesús pagó, pero muchos estamos, como hablamos la semana pasada, todavía con culpas y condenándonos y no actuando en la confesión de gracia hacia otros. Y dice, y continuó con el versículo, dice, y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Qué quiere decir? Estas personas que creyeron en Jesucristo seguían, ¿no? Salían a predicar, y predicar es hablar en voz alta. Predicar es, tú vas a profetizar, a hablar la palabra con otros, ¿sí? En todas partes. ¿Qué quiere decir? En el trabajo, en la escuela, donde sea, se va a dar la oportunidad. Muchas veces no requiere que tú estés dando bibliazos. Cuando tú pones en oración, Señor, donde yo vaya, ayúdame a hacer luz. Señor, pon ocasión para compartir de ti. ¿Y sabes qué? Esa disposición tuya va a pasar. Muchas veces tú vas a convivir con gente que está chismeando, que está tomando, que está haciendo cosas, y es parte del mundo que todavía no tiene esa convicción de dejar el pecado o esas cosas que no les ayuda a edificar. Mas, sin embargo, no es para que estés ahí en juicio, sino para ver la oportunidad en que Dios va a usarte. Y va a pasar que a lo mejor sin que tú lo busques te van a decir, oye, esto, y va a ser la oportunidad para hablar de la luz, para hablar de la verdad. Aquí nos está mostrando que las señales seguían a la palabra que salía de los labios. La palabra, cuando tú la hablas, la sigue, ¿sí? La sigue. ¿Qué la sigue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo identifica la palabra de Dios y le da poder sobrenatural, dándole entrada a los milagros en la atmósfera terrenal. Cuando tú y hablamos la palabra de Dios, aun cuando sean las circunstancias, es pon tu mente, como dicen, nos asemeja al águila. Ve por arriba de la tormenta y tú habla lo divino, habla lo verdadero, no lo circunstancial. ¿Qué pasa? ¿Qué te estoy diciendo? Porque eso va a dar entrada al milagro en esta atmósfera terrenal. Porque vas a deshacer lo que se está gestionando, ¿no? Para que siga sucediendo en la tierra lo malo. Si pudiéramos salvar a la gente con solo orar, no tendrían que enviar misioneros con la palabra. Por eso Jesús dijo, ir y enseñar. ¿Y qué te estoy diciendo? La revista Times, es algo que quiero compartirles. La revista Times publicó un artículo escrito por el presidente de la Asociación Médica Americana, en que dijo que hay 3 cosas que muestra el antiguo médico rural que faltan en los médicos de hoy. La consideración es el primero, el cariño y la simpatía con los pacientes. Dijo que estas 3 cosas son los medios sanadores más eficaces que tenemos. Creo que es una verdad espiritual esto, ¿sí? Porque estamos todos necesitados de amor. Es el amor, ¿sí? Sentir que tiene alguien empatía conmigo, ¿sí? Y entonces eso te hace ser eficaz a los médicos, a que resulten los tratamientos, a que pueda ser liberada tu alma, porque cuando tú vives en pecado, en esclavitud, en encarcelamiento, tu cuerpo empieza a cobrar la factura. Entonces, por lo tanto, creo que es una verdad espiritual lo que habla esta entrevistadora aquí, esta persona. Cuando tú y yo somos sinceros, vemos el plan de Dios para ellos, para aquellos que están sufriendo, para aquellos que están en muerte espiritual o tal vez que están caídos en la fe, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? Cuando tú y yo somos sinceros, vemos el plan de Dios para ellos. Nos revela a Dios, nos da discernimiento espiritual, nos da una palabra de sabiduría, nos puede dar una palabra de ciencia y tener el entendimiento para actuar conforme a su palabra. Y subimos a un nuevo nivel. Vemos el asunto del lado positivo, no del negativo. ¿Qué quiere decir? No vamos a decir, no, pues es que hizo esto, por esto. No. Dios quiere que vayamos del lado positivo, para afirmar, no para decirle lo que ya sabe todo el mundo, para afirmar y recordarle quién es, qué poder hay en ti, todo lo que Dios quiere hacer en tu vida para aquellos que todavía aún no han llegado. Hay que predicar en pro de algo, no en contra. No temas porque yo estoy contigo, dice la palabra. Nuestra confesión puede ser, Dios está conmigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Estas son las confesiones que tenemos que hacer cuando nos encontremos en una tarea que parece imposible, ¿no? Y sin temor puedes decir, ahora Dios está en mí. ¿Sí? Y hallarás que tu confesión de fe causará que opere a tu favor. Tú y yo podemos hacer frente a la vida sin temor, porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que cualquier fuerza que pueda hacernos frente. Y esta debe ser nuestra confesión continua. No hay una fe sin confesión. La confesión es como se expresa la fe. ¿Sí? Tú puedes decir que tienes fe, pero no expresas nada. La fe no viene de ti, es un don del Espíritu, ¿sí? Que viene de Él. Pero si tú no expresas nada, no va a verse tu fe. Es como el amor. La fe del corazón, ¿verdad? Es como el amor, la fe del corazón. No hay amor sin palabras o hechos. Igualmente es la fe, ¿sí? Si tú dices que amas, tú tienes que hablar palabras y tener hechos. Igualmente en la fe. La fe del Espíritu. La fe es del Espíritu y no hay fe sin confesión. Cuando confesamos palabra, crece nuestra fe. Nuestra mente está oyéndonos. Si nos estamos creyendo esto y llega un momento que lo hacemos una verdad, una realidad en ti y en mí. ¿Sí? Tú y yo como creyentes, cuando nos hablamos palabra de Dios en la parte almática, te está ensanchando tu lindero, ¿sí? Te está expandiendo tu lindero de vida. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con esto? Tu perspectiva de ti mismo está cambiando, de lo que está en tu entorno está cambiando y de lo que viene estás teniendo visión. Tú y yo no podemos realizar más de lo que decimos de nosotros mismos. Depende de ti, de mí, ¿sí? Si tú dices, no puedo, no puedes. Pero si dices, puedo, seremos capaces de hacer lo que decimos que podemos. Cuidemos que la fe no quede ahogada o enredada, ¿sí? O encadenada por falta de valor para confesar lo que Dios dice que somos y nos llama a hacer. Muchas veces ahogamos esa fe porque van a decir eso que no nos importe. Muchas veces se necesita audacia, se necesita fe para decir y profetizar una palabra ya dicha por Dios, pero que tú la dices en el momento que va a suceder. Dios te respalda cuando tu motivación es correcta. Dios te respalda cuando verdaderamente te mueve un corazón empático de amor por la persona. ¿Sabes qué? Dios es yo dice, es bueno que todos tengamos lenguas, qué bueno, pero yo prefiero que profeticen más porque tenemos que hablar la palabra, porque la palabra va a hacer que todo aquello que quiere encadenarnos no tenga poder en nosotros. Las palabras de nuestra boca es confesión y abre puerta a lo sobrenatural, pero de ti depende si es de vino o es de oscuridad. La confesión indebida es una confesión de derrota. Y la supremacía de Satanás, ¿sí? La confesión indebida es una confesión de derrota y de la supremacía de Satanás, lo estás levantando. El hablar de cómo lo tiene el diablo, que te estorba, de cómo te roba tu éxito, de cómo te tiene enfermo, es una confesión de derrota y glorifica al diablo. Le estás dando a Satanás el dominio sobre tu vida y puede ser por un permiso o por ignorancia o inconscientemente. Si sigues confesando lo negativo, Satanás se afirmará en usted y lo llenará de debilidad y de temores. Así que dejemos de confesar y hablar pesimismo, temores, ¿sí? Y negatividad, aunque sus sentidos naturales se empeñan en sujetarlo a lo natural. ¿Qué quiere decir? Lo que estás viendo, lo que estás oyendo, lo que estás sintiendo. Puede ser que sea una realidad en el mundo, pero no es la verdad a la que Dios nos llamó a vivir por fe en Él. Ya no somos del mundo, por lo tanto ya no participamos de lo que el mundo está mostrándonos.
Pongamos atención, si te das cuenta, el temor no viene de adentro, sino de afuera. Satanás usará tus 5 sentidos físicos para apresarte con tus labios. Nuestra confesión debe testificar de una verdad que hemos abrazado y afirmar algo que creemos. Y debemos estar en un constante renovar la mente por la palabra de Dios, porque la guerra se arriesa, se va a rezar. ¿Qué quiere decir? Se va a hacer más intensiva, más intensa. Pase lo que pase, usted y yo no tendremos un espíritu de cobardía ni de temor, porque el Señor nos ciñó con su Santo Espíritu y en Él tenemos poder, amor y dominio propio. Y en Salmo 119, 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así es que aférrate a la palabra, porque el corazón te puede engañar, pero la palabra confesada hará en ti y en mí una tremenda renovación hasta llegar a ser una extensión de Dios aquí en la tierra, para arrancar, destruir, derribar las obras del maligno. Recordemos, Dios vive en nosotros a través de y por Cristo, que es la palabra encarnada, y su Espíritu Santo que vivifica todo cuanto hablamos conforme al reino de Dios. Hoy te quiero dar una palabra y con eso voy a terminar porque ya me pasé de tiempo. Jeremías 1, 10, 19 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Al final de estos versículos, Dios nos da una palabra poderosa y quiero que te la lleves y la hagas tuya. Dice así: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Yo quiero decirte que Dios está contigo y se está llevando a librar batallas que no imaginaste para llevarte a una victoria grandiosa. Hoy los cubro con la sangre de Cristo. Que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.